los proteja y que hoy vayan a aprender. Dejemos claro todos los contenidos que veamos. Entonces, ahora sí, juiciositos, apagamos la cámara, apagamos el micrófono. Bien, entonces, niños, yo creo que ya no llegan más. Les voy a compartir acá, como siempre, mi pantalla. Y en mi pantalla les voy a compartir la práctica 1. El objetivo de la clase de hoy es desarrollar en esta misma clase la práctica 1 que deben ustedes subir a la actividad práctica 1 que está en el curso de Moodle y que hay plazo hasta mañana a las 3 p.m. Tienen que ser muy juiciosos, pero muy juiciosos, porque ya después de que se cierre la actividad, ya no pueden subir nada. Entonces, por favor, que sean juiciosos. Entonces, miremos, yo lo que voy a hacer al inicio es ir desarrollándole parte de los ejercicios. Algunos sí, otros no, ¿sí? Pero el objetivo, entre otras, de esta práctica 1 es recordar los contenidos de construcción de triángulos y las propiedades de los triángulos. Ese es el objetivo de esta clase. Entonces, por ejemplo, usar los puntos marcados para dibujar y nombrar 5 triángulos. Aquí se pueden nombrar muchos más, pero solamente 5 triángulos. Entonces yo voy a... tenemos que imprimir el ok. Pueden, si quieren, pueden imprimir la práctica y sobre esa impresión desarrollar la práctica. Sí. Bueno. A un ladito, como les voy a mostrar acá, van a colocar, por ejemplo, en el primer ejercicio, los nombres de los 5 triángulos, sí. O pueden hacer lo que yo estoy haciendo, que yo lo que hice fue copiar la práctica en Paint. Y Paint me permite trazar líneas, escribir palabras, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer así, lo guardan y lo O se envían. puede dibujar en el cuaderno, profe. También lo pueden hacer en el cuaderno, desarrollarlo y luego lo guardan como un archivo PDF. Siempre un archivo PDF. Ahora, importantísimo esto que les voy a decir a continuación. El archivo siempre se guarda como, guardar como. Y al guardarlo como, tienen que darle un nombre. Ese nombre que le van a dar a su archivo, que es el que van a subir, va a ser sus apellidos y nombres, o sus nombres y apellidos, como quieran. Por ejemplo, Samuel Esteban Sanabria Gutiérrez. Y luego le colocan el curso, 603. Entonces, perdone que le diga así el nombre, Samuel. Samuel Esteban Sanabria No, Gutiérrez. tranquilo, profe. Gracias, Samuel. Entonces, Samuel Esteban Sanabria Gutiérrez, Sanabria Hernández y 603. ¿De acuerdo? Así van a subir ese archivo. ¿Por qué? Porque eso me da mucha información a mí. Yo ya sé que ese archivo es de Samuel y ya sé que Samuel está en el curso 603. Por favor, guarden los archivos con un nombre. ¿Cuál es el nombre? Sus nombres y apellidos y el curso. Les quedo muy agradecido. Bien, entonces para el primer ejercicio yo voy por ejemplo, está el triángulo ABC, pero yo no voy a colocar mi triángulo ABC, voy a colocar en mi triángulo ACD. Eso es todo. Y hacer 5 triángulos y nombrarlos. Entonces yo los voy a nombrar de este modo. ¿Sí? Los voy a nombrar así. Mi triángulo es A, C y D.
Y así, igual que como lo dice aquí, triángulo ACD, pues lo nombran con otros triángulos, los trazan con otros colores, como ustedes quieran. Lo pueden hacer incluso, no se les olvide, que también tienen la aplicación GeoEnso y la aplicación GeoGebra. También lo pueden hacer donde quieran, pero copian esas imágenes y las guardan como un archivo PDF. Siempre un archivo PDF para que lo suban. ¿De acuerdo? Muy bien, recuerden que en GeoEnso y en GeoGebra también pueden escribir, y ahí pueden escribir también en la imagen su nombre. Su nombre, es importante que también escriban su nombre, que si lo hacen en el cuaderno, pues en el cuadernito al inicio coloquen los nombres y apellidos, el curso y el título de los ejercicios que se llama práctica 1. Bien, para el segundo ejercicio. Dice, nombrar todos los triángulos de la figura. Yo he hecho este ejercicio y hay por lo menos 8 triángulos, 8. Nombrar todos los triángulos. Entonces se toman el trabajito de nombrar esos 8 triángulos. Por ejemplo, yo voy a nombrar 2 triángulos. El triángulo ABC, ¿sí? El triángulo ABC, pero primero lo subrayo, ¿sí? Y voy a nombrar otro triángulo que lo voy a llamar el triángulo, pues ahí está de hecho, el triángulo CED, el triángulo CED. Vean, subrayé esos 2 triángulos y también nombré otro triángulo. Entonces, ¿nombré qué? Pues los que dibujé acá, ABC y el triángulo CDE, ¿sí? Pero hay más, muchos más, también con colorcitos para que se vea bien bonito el trabajo. Muy bien. El tercer ejercicio. Fíjense que es muy sencillo y estamos repasando lo que es construcción de triángulos. Entonces, ahora, vamos dice acá, a leer el ejercicio 3. Yo quiero que por lo menos alguien lea el ejercicio 3. Yo, Sí, profe. Yo, ya. profe. Juan Esteban. Yo, profe. Bueno, pueden leerlo ahí en coro. Entonces empezamos a... De acuerdo con la figura, figura. nombrar. Un triángulo, los ángulos interiores del triángulo nombrado en el ejercicio A, un lado del triángulo, un ángulo exterior al triángulo y... y ya es el otro punto. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a nombrar un triángulo, pues ahí no me queda más opción que el triángulo ABC. Ahí mi triángulo. Fíjense que estoy trabajando en Paint y Paint me permite hacer todo esto. Ahí está mi triángulo ABC. Me dicen que los ángulos interiores, listo. Entonces voy con mis ángulos interiores. Entonces, un ángulo interior es el ángulo A. El ángulo A. Otro ángulo interior es el ángulo B. El ángulo B. Y el ángulo C. Listo. Listo. Y ahora, dice, un lado del triángulo, pues puedo nombrar el lado AC, ¿sí? Y lo pueden, si quieren, colorear con otro color. Bien. Y dice, un ángulo exterior. Un ángulo exterior, recuerden que un ángulo exterior a un triángulo es un ángulo que se forma con un lado del triángulo y la prolongación de otro lado. Y si ven acá, este es un ángulo exterior. Profe, y al lado del triángulo. Podría ser, vamos a nombrarlo si les parece, lo vamos a colocar con otro color. Yo les había dicho que el lado AC, por ejemplo. ¿Cierto, niños? El lado AC, pero pueden poner el lado E o el lado BC. Y nos dicen que un ángulo exterior, ¿sí? Un ángulo exterior. Pues un ángulo exterior es el de color verde, el ángulo ACD, pero también puede haber otro, ¿no? Puede haber otro, que es el ángulo BCF. Ese es otro ángulo exterior del triángulo ABC.
Y fíjense que son opuestos por el vértice. Los dos ángulos exteriores. Profe, ACD y BCF. ¿Están de acuerdo, niños? profe, Sí, señor. Sí, señor. otro ángulo sería el E, ¿no? Papi, anda se muda. Pero fíjense que ahí ya no sería un triángulo, porque estamos hablando de triángulos, pero sí se puede formar el polígono o el cuadrilátero CDEF, CDEF, pero no sería un triángulo, ¿no? Sería un cuadrilátero. Entonces, lo mejor es nombrar el triángulo ABC y sobre ese triángulo ABC, pues hallarle todos los que nos piden en los ítems ABCD. Una cosa, niños, no se les olvide que pueden tomar pantallazos. Pueden tomar pantallazos y pueden tomar también una opción que tienen en el computador que se llama imprimir pantalla. ¿Qué es eso? En el celular pues toman los pantallazos. En la tablet también pueden tomar los pantallazos. Y en el PC, en su PC, Hay un pueden teclado llamado imprimir pantalla y los van guardando. ¿De acuerdo, niños? Sí, señor. Bueno, eso les ayuda bastante para que se guíen, porque no está completo. Yo simplemente les desarrollo una partecita. ¿En qué parte del computador? ¿Cómo? Aparece 6 veces en la parte superior derecha. Dice IMP, IMPPT. Al lado del botón de apagar y prender. No, pues tienen que ir a la parte superior si están en un computador, tienen que ir donde está el F1, F2, F3, hasta allá. Y ahí Al hay otro un lado. Paper. Bueno, Pero si tienen, por ejemplo, un Lenovo computador, el HP u otros lo tienen arriba en la parte derecha del Sí, teclado. señor. Y, Sí, señor. y si es un Lenovo, es en la parte de abajo derecha del teclado. Ah, sí, pero ya O lo también vi. se pueden tomar capturas con Word. Excelente, capturas con Word. Todo eso lo pueden hacer para que vayan, pues eso les sirve como apuntes para que vayan, cuando vayan a completar su práctica. Bien, el ejercicio 4, como pueden ver ahí, voy a ir acá y voy a, qué pena, Eduardo Garzón, Jacobo Pérez y Nicole Beltrán. Cuando vean que alguien está pidiendo ser admitido, entonces me avisan para admitirlos. Bienvenidos a los 3 niños. Estamos desarrollando una práctica, la práctica 1, porque van a hacer una serie de prácticas que vamos a desarrollar y que son actividades que les van a ayudar a ustedes. Por ejemplo, si un estudiante, si alguno de ustedes no envió una de las 3 actividades anteriores, construcción de triángulos, líneas notables, movimientos en el plano, no las envió o no desarrolló la evaluación, pues estas prácticas les van a ayudar muchísimo, porque van a suplir a esas actividades que no enviaron. Por ejemplo, la práctica 1 va a suplir construcción de triángulos, acuérdense de eso. Construcción de triángulos. Entonces, pues, ojo con los que no enviaron esa actividad, ¿sí? Entonces, aquí tienen la oportunidad de nivelarse en esa parte. Bien, entonces continuamos en el desarrollo de la práctica 1. No se le olvide que la guardan como con sus nombres, apellidos y con el curso 603. Y que hasta mañana hay plazo a las 3 de la tarde. Yo les repito para que no se les olvide, no sea que se les pase la hora. A los niños que acaban de llegar, como les repetí, estamos desarrollando algunos ejercicios de esa práctica, pues para que estén a tono con ella. Y a continuación vamos a desarrollar el ejercicio 4. El ejercicio 4 que es ya empezar a aplicar las propiedades de los triángulos. Pero les recuerdo cuáles eran las propiedades de los triángulos. La primera era la propiedad 1, que al sumar los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. La segunda, se lo estoy recordando,
La segunda era que al sumar las longitudes de dos lados de un triángulo, siempre es mayor que la longitud del tercer lado. Siempre se debe cumplir eso. La propiedad 3 es que en un triángulo, siempre, pues casi siempre, ¿no? A menos que sea equilátero o equiángulo. Siempre los ángulos se pueden ordenar de menor a mayor. Entonces, si en un triángulo hay un ángulo menor, otro mediano y otro mayor, entonces sus lados opuestos también tienen ese mismo orden con respecto a su longitud. Por ejemplo, para el ejercicio 4, para la parte A. ¿Qué vemos acá, niños? ¿Qué vemos acá? Vemos que los ángulos internos de este triángulo, uno es como recto. ¿Están de acuerdo, niños? Sí, señor. Sí, señor, de 90 grados. De 90 grados. Este tiene otra medida. Yo pensaría 60 grados. de 60. Y este angulito, ¿de 30 cuánto? 30 grados. Entonces vamos a colocarle por acá esos valores, ¿sí? Ok. Entonces, permítanme. Coloco por acá 90 grados para este. No, bueno, sí. 90 grados. Para este, me dijeron que medía 60 grados. Este que está por acá, me dijeron que medía 30 grados. ¿De acuerdo? Ahí. Fíjense que la suma de los ángulos debe ser 180 grados, ahí lo ven. Pero también sigamos colocando acá, digamos que este ladito mide 3 centímetros. Que este ladito de por acá mide 4 centímetros. Y que este ladito de por acá mide 5 centímetros. Entonces, mire que la propiedad 3 lo que dice es que si un ángulo, por ejemplo, el ángulo de 30 grados es el menor, ¿sí? Y el mayor es el de 90 grados. Entonces miremos los lados opuestos. El lado opuesto al ángulo que mide 30 grados es el que mide 3 centímetros. Y el lado opuesto al ángulo recto mide 5 centímetros. Entonces también se guarda ese orden en la longitud de los lados opuestos a los ángulos. Y la cuarta propiedad es la del ángulo exterior. Entonces, recuerden que, mira, aquí yo voy a prolongar este lado. Hasta ahí voy a prolongar ese lado. ¿Sí? Y acá, este angulito es un ángulo exterior. ¿Están de acuerdo, niños? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Este es un ángulo exterior. Recordemos que este verdecito es un ángulo Sí, exterior. señor. Entonces, lo que dice la propiedad número 4 es que la medida de un ángulo exterior siempre es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no contiguas. Entonces, les pregunto, ¿cuánto mediría este ángulo exterior? Aplicando la propiedad 4. ¿Cuánto mediría este ángulo exterior? Si la medida de este ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores, pero que no contiguos, que no están al lado. Daría 150 grados. Sería 150 grados. Ustedes lo han dicho. Muy bien. Profe, Sí. que Juan Esteban Acosta Santander está intentando ingresar, pero no puede. Con mucho gusto, bienvenido a Juan Esteban y a Eduardo. Gracias. Muy bien, muy bien. Ya entraron, Valeria. ¿Sí que ahí está Juan Esteban Acosta? Está mirando para otro lado. Muy bien, Juan Esteban. Entonces, bienvenido, Juan Esteban.
Hola, profe, perdón por la tardanza. No, no se preocupe, Vanessa. Vanessa, estamos desarrollando, y Eduardo, estamos desarrollando la práctica número 1. La práctica número 1 que deben subir al aula virtual, al Moodle. Entonces, estoy ayudándoles con algunos ejercicios, como pueden observar acá. Estamos desarrollando el ejercicio 4. Decía, medir los ángulos y los lados de cada triángulo. Luego verificar las 4 propiedades de los triángulos. ¿Cuáles eran las 4 propiedades? Se las recuerdo. Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y ustedes la pueden verificar ahí. La propiedad 2 decía que siempre que ustedes sumen las longitudes de dos lados de un triángulo, por ejemplo, el de 3 y el de 4, 3 más 4 es 7 centímetros y va a ser siempre mayor que la longitud del tercer lado, que es 5. O si sumo 3 con 5 da 8 y 8 va a ser mayor que 4. O si sumo 4 y 5, 4 más 5 es 9, que es mayor que 3. Esa era la propiedad 2. La propiedad 3, que si un ángulo es menor que otro, entonces sus lados opuestos también están ordenados de la misma forma. Por ejemplo, 30 grados es menor que 60. Entonces, ¿cuáles son los lados opuestos? El de 30 mide 3 centímetros y el de 60 mide 4 centímetros. Esa es la propiedad número 3. Y la propiedad número 4 es que la medida de un ángulo exterior siempre es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no contiguos. Y los interiores no contiguos al ángulo este de color azulito son los ángulos que miden 90 y 60 grados. Por eso el ángulo exterior mide 150. Pero si, por ejemplo, nosotros prolongamos este otro lado, y tomamos otro ángulo exterior, que sería este. ¿Cuánto mediría este ángulo, niños? 120 grados. 120. Perfecto, 120 grados. 120 grados, ¿por qué? Porque es igual a la suma de los ángulos interiores no contiguos, o sea, la suma de 90 con 30. Esa es la propiedad número 4. Bien, continuemos con el ejercicio 5. ¿Ya le tomaron pantallazo? No, profe. Bueno, entonces tomen el pantallazo porque voy a subir al ejercicio número 5. Sí, señor. Pero, profe, una pregunta. Dígala. Que ya hacemos el mismo proceso con el B, con el triángulo B. Sí, señores. El mismo proceso con el triángulo B. Muy bien. Ok. Continuamos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 sí no se los digo porque ya ustedes lo saben. Es facilito. Muy, muy fácil. Que es hallar la medida del ángulo que hace falta en el triángulo. Entonces, es la misma propiedad 1, aplicar la propiedad 1. Y eso ustedes ya son especialistas en eso. El ejercicio 6 es muy simpático. Dice, para los que no alcanzan a leer ahí el ejercicio 6, dice, determinar si se puede construir un triángulo con las siguientes condiciones. Pero lo que más importa, sí, es decir sí o no, sino lo que más importa es justificar la respuesta. Entonces yo les pregunto, niños, en el ítem A, construir un triángulo donde un lado mida 3 centímetros, otro lado mida 2 centímetros y otro lado mida 6 centímetros. No se puede. No se puede, profe. No se puede porque cuando sumas 3 más 2 da 5 y este número 5 no es mayor que 6. Así que se está incumpliendo una propiedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, es lo que dice la niña. Se incumple la propiedad número 2. Se puede construir un triángulo para la parte B, donde sus
sus lados midan, donde sus ángulos midan. El ángulo B mida 37 grados, el ángulo C mida 49 grados y el ángulo A mida 84 grados. No, señor. 37 grados, 49 grados y 84 grados. No, señor, porque al sumarlos da 170 y tiene que ser 180 para cumplir la 180. primera propiedad. Bueno, entonces, No, porque después de sumamos que de digan, 180. que digan sí o no en cada ítem, entonces tienen que justificar esa respuesta. Y la justificación es lo que acaban de decir. Por ejemplo, en el ítem B, no, porque la suma da 170 y se incumple la propiedad número 1. Con eso basta. ¿Y será que podemos hacer un triángulo donde un lado mida 30 grados, otro lado mida 60 grados, un ángulo mida 7 centímetros y otro ángulo mida 3 centímetros? No se puede. ¿Y por qué? No se puede porque los lados no se miden en grados. Excelente, y ya dieron la justificación, porque los lados no se miden en grados ni los ángulos se miden en centímetros. Muy, muy bien. Entonces, como ven, el ejercicio 7 es lo más de sencillo. El ejercicio 8. Profe, entonces todas son no. ¿Todas son no? Sí, señor. Ah, bueno. Todas son no. El ejercicio 7, lo voy a ampliar un poquitico. Demasiado. Pero es mejor para que veamos acá. Listo. Yo les traduzco ahí. El triángulo ABC, o en el triángulo ABC, el ángulo 1 mide 45 grados y el ángulo 2 mide 128 grados. El ángulo 1 mide 45 grados. Espere, hago algo. Aquí para que lo vean bien. Entonces toca buscar la medida del tercer ángulo. Sí, vamos a mirar. Primero voy a escribir acá, si le parece. La medida del ángulo 1 es igual a 45 grados, dice ahí, para que lo veamos bien, ¿sí? Y la medida del ángulo 2, es igual a 128 grados. Eso es lo que dice ahí para que ustedes puedan verlo muy bien. Y aquí les voy a reteñir el triángulo, ¿sí? Aquí está un lado, aquí está otro. Aquí está otro, está formado por eso, ¿sí? Acá está el vértice A, pero espere, lo coloco para que todos lo vean, por si quieren poner un pantallazo. Entonces, le coloco acá. Acá está el ángulo 1. Ángulo 1. Por acá lo voy a poner. Ahí está el ángulo 1. Por acá estaba el ángulo 2. El ángulo está por acá. Por acá está el vértice A. Creo que por acá está el vértice B. ¿Ustedes me corrigen? Sí, profe, ahí está. Sí, profe, ahí estaba. Y por acá está el vértice C. Listo. Y más o menos les voy a poner por acá. Este era el ángulo. Cambiamos el color. Aquí estaba el ángulo 1. Este era el ángulo 1. Aquí estaba el ángulo 1. Y por acá estaba el ángulo 2.
Eso, ahí. El ángulo 1, como se pueden dar cuenta, es opuesto por el vértice con el ángulo A, con el ángulo interior A. ¿Sí ven? Son opuestos por el vértice. Recuerden que una vez dijimos que los ángulos opuestos por el vértice tenían la misma medida. Ahora, acá tenemos el ángulo interior B. ¿Sí? El ángulo interior B. Sí, y por acá tenemos el ángulo interior C. Por acá tenemos el ángulo interior C. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos piden acá? Que nos piden hallar la medida del ángulo D. Ah, pero no era, permítame, miro acá. ABC. ABC. Ya. Hallar la medida de los tres ángulos interiores del triángulo ABC. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo interior A, niños? 45 grados. 45 grados. El ángulo 45 grados. Muy bien, porque es opuesto por el vértice con el ángulo 1. Debe medir lo mismo. Muy bien. El ángulo B, ¿cuánto medirá? El ángulo B, ¿cuánto medirá? 128 grados. 128 grados. 128 grados. ¿El ángulo B? Sí. ¿Están seguros? Sí. Sí. ¿Será que el ángulo B mide 128 grados? Entonces el C. A ver, el ángulo 2 mide 128 grados. 52 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B? Porque el ángulo 2 y el ángulo B forman un ángulo llano, ¿lo ven? El ángulo 2 y el ángulo B forman un ángulo llano. También se dice que son par lineales. Forman un par lineal porque comparten este lado. Y su otro lado forman una línea recta. Acuérdense de eso también. Entonces, el ángulo 2 y el ángulo B son ángulos suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? Que la suma de los dos es 180 grados. Y como el ángulo 2 mide 128, ¿cuánto medirá el ángulo B? 52 grados. Perfecto, 52 grados. Porque al sumarse el ángulo B con el ángulo 2, debe dar 180 grados. Entonces, es correcto lo que dice acá nuestro niño, 52 grados. Muy bien. Y si eso es lo que mide, el ángulo A mide 45, el ángulo B mide 52, ¿cuánto mediría el ángulo C? 83 grados. ¿Cuánto? 83 grados. Perfecto, 83 grados. 83 grados. Para que la suma de 180. Y ahí está la solución de ese ejercicio. Se utilizó ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice para hallar el ángulo interior A. Se utilizó que el ángulo 2 y el ángulo B forman par lineal, o sea que son suplementarios. Y se utilizó la propiedad 1 para calcular la medida del ángulo C. Bien, niños,
Sí, señor. Pantallazo. Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya todos tomaron pantallazo? Yo voy a Sí, hacer señor. a tomar un... Voy a... Ay, Dios, ¿qué se me hizo? Voy acá, ya que están toditos, voy a descargar un listado, si les parece. ¿Te parece, Valeria? Sí, señor. Y voy a llamar a lista. Entonces, ahí les estoy compartiendo todo en el... acá. Entonces, vamos a guardar este archivo como... Guardar como en sexto. Y le vamos a llamar asistencia. Asistencia 603. Y hoy estamos a 17 de septiembre. Asistencia 603, 17 de septiembre. Y guardémoslo. Vamos a esperar, ¿sí? Asistencia 603. Opa, no. Asistencia 603, 17 de septiembre. Profe, ahí está, ahí